La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se llevó a cabo de 1939 hasta 1945. En esta se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. En este caso, los países que estaban dentro de las potencias del eje eran Alemania, en este caso dirigida por Adolf Hitler, Alemania en esos momentos dirigida por Benito Mussolini, y el imperio japonés, que era dirigido por el emperador Hirohito. Y los aliados, los países que estaban dentro de esta alianza, eran Francia y Gran Bretaña. Luego, más adelante, se les unió Estados Unidos y la Unión Soviética. Muchos historiadores dicen que la Segunda Guerra Mundial se desencadenó justo cuando terminó la Primera, ya que Alemania no estaba de acuerdo en que en firmar el Tratado de Versalles de 1919, ya que decía que perdía muchos dineros, muchas ganancias, y además de eso tenía que desmilitarizarse y perder mucho territorio. Eh, Tiempo después, Europa parecía vivir una época de crecimiento y sus políticos al parecer buscaban la paz, pero la crisis económica de 1929 y el rechazo por el comunismo permitió que el nacionalismo ganara poder. Esto lo aprovechó Adolf Hitler en su país para convertirse en canciller en 1933. La paz estaba amenazada y por eso nomás en tan solo 6 años se desencadenó en Europa una guerra mundial. Hitler fue el encargado de realizar el primer ataque el 1 de septiembre de 1939. Y los soviéticos, algunos días, semanas más adelante, en 1939, el 17 de septiembre, realizaron otro ataque. Inglaterra y Francia habían declarado la guerra, pero al final del mes los polacos habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa una segunda guerra mundial, pero en otro continente, que era el continente asiático, ya se había desencadenado hace 2 años esta misma guerra. Cuando cayó Polonia, hubo una rápida y violenta expansión de Alemania. Después de Polonia siguieron los países de Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Holanda. Fueron derrotados entre abril y mediados de junio de 1940. El siguiente objetivo era Francia, pero al tener Francia fortificaciones para evitar esto, prefirieron atacar Bélgica. Y como en Bélgica se acababan las fortificaciones hacia Francia, ahí mismo aprovecharon para encerrar a todos los aliados. Al darse cuenta de esto, los aliados empezaron a evacuar ingleses y franceses, lograron sacar alrededor de 300.000 hombres, pero el futuro de Francia ya se encontraba sentenciado. El 22 de junio de este mismo año se firmaba una rendición incondicional que dividía este país en dos, una parte controlada por Alemania y la otra dirigida por el mariscal Pétain. Eh, Alemania quería realizar este ataque o esta segunda guerra por venganza frente al Tratado de Versalles. El plan de Adolf Hitler era acabar la guerra en el menor tiempo posible para no gastar recursos antes del invierno. Y en esto se desató un prolongado enfrentamiento entre las fuerzas aéreas alemanas y el Royal Air Force. Por más que intentó Alemania ganar este enfrentamiento, no pudo. Y este enfrentamiento lo ganaron los aliados el 31 de octubre de 1934. Eh, bueno, a favor de los aliados llegó el invierno. Y como el pueblo alemán no estaba muy acostumbrado al invierno, perdieron muchísimas tropas frente a no tener la capacidad o el equipamiento para soportar el frío. Más adelante se unió en Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, frente a que Japón destruyó una de las bases que tenía Estados Unidos en este continente. Entonces, al unirse Estados Unidos, se le dio un giro a la historia de esta guerra, ya que empezaron a llegar más municiones, soldados, y llegaron más ataques hacia Alemania, Italia, y
Japón. Esto le dio un giro a la guerra y empezaron a ganar los aliados. Eh, Al ver que Hitler, que ya no podían más contra los ataques de los aliados, decidió suicidarse el 30 de abril de 1945. 7 días después, en el 7 de mayo de 1945, Alemania decidió rendirse ante el pueblo aliado y frente a dos ataques que realizó Estados Unidos. Estos ataques eran los ataques de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y el de Nagasaki el 9 de agosto de este mismo año. Al ver tanta destrucción, el pueblo japonés en su país decidió rendirse el 2 de septiembre de 1945 y allí decidieron firmar los papeles, o en este caso el tratado de... El pueblo japonés decidió firmar el Tratado de San Francisco, en donde decían que se retiraban de esta guerra. Gracias a eso se cesó la guerra y los aliados ganaron esta segunda guerra.